¿Qué nos puedes decir del anarquismo en Gijón durante la Revolución? Muy poco, fíjate, porque no me he metido en la Revolución. En la Revolución de Asturias. La Revolución de Asturias del 32, sí. No, del 34. La Revolución del 34. Sobre todo porque lo que sé de la Revolución del 34 lo sé desde la óptica del Partido Socialista Obrero Español. Pero la CNT, hasta donde sé, trabajó junto con el Partido Socialista tanto en la Revolución del 34 como durante la Guerra Civil. Mira, hay una serie de pueblos que hacen recreaciones históricas, y hay uno al que voy muy seguido, todos los años, pues, que es Candamo, que hace recreaciones históricas de batallas o de momentos de la Revolución. El de este año fue de la Revolución. El año pasado fue de la Revolución, perdón, o de la Guerra Civil Española, con los uniformes, con los fusiles correctos, obviamente con balas de salva, eh, con cañones, o sea, con vehículos. La recreación histórica, que no es de actuación, sino es realmente tratar de recrear no solamente las batallas, sino el ambiente. Por ejemplo, cuando el Partido Socialista se hacía cargo de repartir la comida, y entonces pues, le tocan a usted tanto en los vales, oiga, pero es que yo necesito más para comer, y ya, pero no hay. Son los horrores de gobernar. Eh, y la vida social que se daba durante los momentos de la Guerra Civil y de la Revolución. Este año no pude ir porque mi hijo tenía partidos de baloncesto y prefiero ver a mi hijo jugando baloncesto, la verdad. Pero, y en esas recreaciones históricas se aprende mucho. Pero tendría que estudiar más y recorrer más qué hizo la CNT, que eran la Confederación Nacional de Trabajadores, que era el epicentro del anarquismo en aquel momento.